que siga corriendo el agua de nuestros ríos, que la naturaleza florezca cada día en nuestro corazón. Despierta en la mañana con el sol, con la esperanza de tener un día mejor. Ven a cantarle a la vida, por el agua de cada día. Muy buenas noches, un placer acompañarle a través de la señal de Televisión Nacional de El Salvador, Canal 10, y de este su programa Modernización en Marcha. Justamente teníamos un fragmento del video de los artistas nacionales Chaka y Dres titulado Agua para la Vida, y es que vamos a estar hablando acerca de esta temática. Bien, este video fue realizado con el apoyo de AECID y es una herramienta excelente para el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de difusión y sobre todo pues la concientización para el cuidado del recurso hídrico. Bien, sin más palabras quiero presentarles a mi invitada. Ella es la licenciada Silvia de Larios, directora de Evaluación y Cumplimiento Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por la invitación, gracias por este programa, porque nos brinda la oportunidad para efectivamente mencionar y conversar sobre la preocupación del tema del agua. Magnífico. ¿Qué se hace desde esta instancia, desde su dirección, pues para el cuidado del recurso hídrico? Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente tiene mandato legal de evaluar las obras y los proyectos, tanto de la inversión pública como de la inversión privada, el impacto, los efectos de estos proyectos en el recurso hídrico principalmente. Y entonces ahí nosotros, para poder evaluar, se está haciendo la identificación de planes hídricos para poder analizar también el comportamiento de la escorrentía, e incorporamos entonces en los proyectos aquellas medidas o prácticas que se deben de mejorar para atender esa problemática y garantizar el uso del recurso agua. Bueno, partimos de esa base, que no es un panorama, digamos, no muy alentador. Tengo un dato muy interesante y es que apenas el 9.5% del agua lluvia se infiltra al subsuelo y pues llega a robustecer, lo quiero llamar así, a los mantos acuíferos. ¿Qué me puede decir por qué? ¿Por qué solo un 9.5% de esto? Bueno, efectivamente el país, la precipitación de agua lluvia que nosotros tenemos anualmente, por las características del suelo, es mínima la infiltración que nosotros tenemos, y un 32% de esa agua lluvia es lo que nosotros le llamamos de escorrentía superficial, porque es agua entonces que se pierde ya que va a los ríos y posteriormente drena hacia el mar. Entonces lo que nosotros tenemos es un problema de pérdida de capacidad de infiltración, y esto obedece por un lado al crecimiento urbano desordenado que estamos teniendo en nuestro país, pero también a las prácticas agrícolas que se están haciendo y que no incorporan medidas de conservación de suelos para que estos suelos mantengan esa humedad. Hay un término que quiero compartir con nuestros amigos televidentes que nos sintonizan y es el estrés hídrico. ¿De qué trata esto? ¿En qué consiste? Bueno, este es un término a nivel mundial que se utiliza, es un indicador. Estrés hídrico es un dato que lo que nos dice es entonces la capacidad de agua per cápita, es decir, por persona que tenemos que tener. A nivel mundial, para que un país se encuentre en estrés hídrico es de 2.000 milímetros per cápita por persona anualmente, y nosotros actualmente tenemos ese indicador de 3.200 milímetros per cápita. Déficit. Aunque no estamos, digamos, tan cerca de ese límite, se pudiera decir, de ese indicador, claro, pero este dato es un promedio nacional. Sin embargo, claro, si nosotros, por ejemplo, tenemos un indicador en la zona oriental, ahí sí ya ese indicador se nos disminuye. Y si incorporamos también el elemento de la calidad del agua, el indicador entonces también es más cercano al estrés hídrico. Por eso es que muchas organizaciones hablan de que efectivamente el país adolece de un estrés hídrico. Quiero compartir con usted y con nuestros amigos televidentes un video realizado por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Precisamente en este video las autoridades, el ministro y la viceministra, plantean parte de la problemática y del panorama que tenemos, que como le dije anteriormente no es muy alentador. Veamos el video y volvemos enseguida a desarrollar este tema.
situación del recurso hídrico es muy grave. Siempre se ha considerado el agua como vida y ahora el agua es muerte también. Es parte fundamental para el desarrollo de un país que su recurso hídrico esté asegurado en cantidad y en calidad suficiente. Ahora nos encontramos con una enorme contaminación. Cuando llegamos nosotros en el 2009, ningún río en este país, ninguno, tenía calidad de agua buena o muy buena. Todos los ríos del país tenían calidad de agua de regular a pésima. Esta situación debe cambiar. Hemos hecho un extraordinario esfuerzo para rescatar estos cuerpos de agua, sobre todo en la calidad de este recurso, pero una ley general de aguas es fundamental, urgente, para rescatar y hacer un esfuerzo de gran magnitud como este país necesita. La carga contaminante, sobre todo de origen doméstico, ha aumentado muchísimo, pero también tenemos contaminación por la agroindustria y por la industria. Sabemos de que hay unas fábricas, unas partes que están contaminando los ríos. Era totalmente un panorama diferente. En los ríos abundaban mucho los peces, ¿verdad? Porque no tenía mucha contaminación. El país necesita regular los usos. Lo fundamental es el consumo humano y hay que asegurarle a las poblaciones, y hay que asegurarle a las personas que viven en este país que habrá agua en cantidad y calidad suficiente para ellos. Este recurso ahora implica que para la empresa de agua potable, para que llegue a usted, tienen que gastar enormes cantidades de dinero para potabilizar esta agua. Esto va a crecer, va a llegar un momento en que esto va a ser demasiado grande y va a requerir un esfuerzo extraordinario, de manera que sí va a impactar en los costos del agua potable el que no descontaminemos nuestros cuerpos de agua. Llueve demasiado. Hay lluvias que arruinan las plantas, porque estos días ha caído unas lluvias que los ha botado la hoja, la berenjena. Debemos adaptarnos a estas condiciones que nos implica ya el cambio climático y que todos las vemos ahora. Cada vez estamos teniendo con mayor frecuencia lluvias muy intensas, muy concentradas, que precipitan una gran cantidad de lluvia en muy poco tiempo o en muy pocos días. Y el territorio no tiene capacidad de captar, de regular esas aguas. También en ocasiones tenemos periodos prolongados de sequía. Entonces, esta distribución tan desigual en el tiempo es un problema muy serio para el país. De presto se vienen grandes tormentas que cosa de 40 minutos de lluvia tienen inundado lo que es todos los terrenos. Y lo otro también que se siente es que está bien caliente y ahí se tiene problemas porque las plantas a veces no aguantan lo que son las temperaturas que hay. El Salvador, digamos, en promedio, todavía tiene suficiente agua, aunque estamos cerca ya del umbral de estrés hídrico. El problema es que esa agua no está igualmente distribuida. En el acceso a agua potable se tiene una cobertura de 85% a nivel nacional, pero es importante que estas medidas se hacen a nivel promedio. Y nosotros, como trabajamos en el territorio y trabajamos a nivel rural, cuando uno desagrega la información sí existen brechas, ¿verdad? Y los 1.5 millones de salvadoreños y salvadoreñas no tienen recurso a agua potable y saneamiento. Con este proyecto, con el Fondo de Agua, sin duda alguna, este gobierno ha dado un paso extraordinario en llevar agua potable, en llevar saneamiento a la población. Pero todavía hay que hacer un esfuerzo enorme. Este es un tema que afecta directamente a las familias y afecta directamente a la economía, por lo tanto es de interés de todos los sectores y de toda la población el que podamos avanzar rápidamente en atender el problema que tenemos actualmente con la gestión de recursos hídricos. Sin duda alguna, refiriéndonos al video que acabamos de observar, no es un panorama muy alentador. Retomemos lo que usted me decía, no estamos tal vez tan cercanos al nivel de estrés hídrico, pero ya muy pronto estamos en la línea delgada que separa esta situación. ¿Qué me puede comentar acerca de esto? Bueno, precisamente por eso el Ministerio de Medio Ambiente está impulsando programas para que podamos atender esta problemática, recuperar o revertir esa degradación ambiental que es de los objetivos de la Política Nacional de Medio Ambiente. Claro.
para que entonces podamos efectivamente hacer un buen manejo y una gestión del recurso hídrico. Magnífico. Quiero también que escuchemos la opinión del señor Samuel Ventura, representante de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, ACUA, quien presenta pues la perspectiva desde su punto de vista de la problemática del nivel hídrico que tenemos actualmente en El Salvador y también por ende en la región centroamericana. Escuchemos y volvemos enseguida. El Foro del Agua lo hacemos unas 80 organizaciones populares a nivel nacional y estamos recogiendo un poco la demanda que está habiendo en la población. Tenemos conocimiento de los conflictos que hay por el uso del agua, los graves problemas de la contaminación por el tema de vertidos, el poco tratamiento que hay, y no solo vertidos de la red domiciliar, sino vertidos industriales, grandes urbanizaciones, para el caso particular de la Cordillera del Bálsamo, que es donde ACUA trabaja, grandes urbanizaciones que no están teniendo un tratamiento adecuado del agua, sino que van a descargar a las cuencas, al río Aquiquisquillo, al río El Jute San Antonio. Entonces eso genera un gran impacto no solo en las familias que se abastecen de los ríos, sino también de la fauna acuática. Entonces, a partir de esa problemática, nosotros tenemos diferentes estudios de territorios específicos, estudios que están mostrando el mal uso que se está haciendo del servicio, a veces comunidades con carencia del servicio, pero urbanizaciones o centros comerciales o industrias que sí tienen agua disponible para sus actividades. Entonces esa disparidad y esa brecha que se da en los estratos sociales son una de las preocupaciones que ya tenemos documentadas y son las que nos han llevado precisamente al tema del planteamiento de la ley. Bien, teniendo en cuenta la opinión del señor Samuel, me llama mucho la atención este aspecto. Somos el país de Centroamérica con menos mantos acuíferos. Es un dato alarmante realmente. Bueno, obedece precisamente a las características que nosotros tenemos en nuestro territorio, pero también, sin embargo, es de los países que más explota estos acuíferos. Sí. Y entonces es por ello de que también necesitamos entonces hacer un manejo de estos recursos hídricos para poder garantizar la disponibilidad. Y lo que necesitamos es hacer un uso eficiente del recurso, ¿verdad? Atender también los conflictos por el agua, incrementar o mejorar el monitoreo de estos acuíferos, porque estudios revelan que además de que tenemos pocos acuíferos, están susceptibles a contaminación, a sobreexplotación de los acuíferos y requiere entonces atender este problema. Magnífico, es por ello que es necesario una ley. Y precisamente lo que estaremos abordando en la siguiente parte del programa, después de esta pequeña pausa que haremos sobre el anteproyecto de la Ley General del Agua. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Gracias por continuar en sintonía de Modernización en Marcha. Estamos hablando del anteproyecto de Ley General de Aguas. Para ello me acompaña la licenciada Silvia Delarios, que es directora de Evaluación y Cumplimiento Ambiental. Licenciada, quiero invitarla a que observemos, tal y como lo dijimos en la primera parte del programa, un video que muestra los esfuerzos del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales acerca del anteproyecto de ley que se está preparando para intentar revertir esta problemática que estamos viviendo hoy en día y que tal vez muchísimos televidentes no lo pueden evidenciar por el simple hecho de que abren el grifo de su casa y cae agua. Un día esto puede llegar a no suceder. Veamos este video y volvemos enseguida. Una ley de agua básicamente nos dice cuáles son las disposiciones, ¿verdad? Ya técnicas, financieras, institucionales, económicas que nos permitan ese enfoque sostenible y manejo del recurso hídrico. El agua es un derecho humano fundamental y en este sentido yo creo que se necesita del consenso, casi de la mayoría calificada en el caso de la Asamblea, por ejemplo, para reconocer la reforma constitucional, la ratificación de la reforma constitucional que se refiere a reconocer el derecho humano al agua. El agua es un bien común, no puede ser considerada desde una administración
privada, sino garantizar que la gente tenga el acceso, la calidad, la cantidad, la disponibilidad, administrar el agua en El Salvador, considerando que viene de la naturaleza, no nos cae del chorro, no nos cae de la llave, sino que viene de la naturaleza. Y si no la gestionamos desde la naturaleza, no podrá haber agua. El problema hídrico en el país no se puede resolver sin la ley. Y nosotros esperamos que la Asamblea Legislativa apruebe esta ley cuanto antes, porque es una ley absolutamente esencial si se quiere avanzar hacia la gestión integrada del recurso hídrico en El Salvador. Sin duda alguna, un anteproyecto ambicioso es el de la Ley General de Aguas, licenciada Larios. ¿Qué incluye este anteproyecto de ley? Bueno, como hemos conversado sobre la problemática del agua, uno de los elementos que nosotros necesitamos entonces en el país es contar con un marco legal que permita ordenar el uso que se está haciendo del recurso hídrico, y por eso entonces se elaboró este anteproyecto de Ley General de Aguas, que tiene por objeto regular la gestión integral del recurso hídrico. Y cuando hablamos de gestión integral del recurso hídrico, lo que buscamos entonces es cómo manejar de forma eficiente los diferentes usos que hacemos del agua, es decir, para consumo humano, para riego, uso industrial, para generación de energía eléctrica, para turismo, que son entonces diferentes usuarios, pero que se discuten o se generan conflictos muchas veces por la misma fuente de agua. Entonces esta ley estaría regulando ese uso, asegurando los usos prioritarios, que nosotros también lo estamos plasmando en la ley, que es el derecho humano al agua potable y saneamiento. Esta ley busca también entonces trabajar y mejorar el manejo de cuenca en el tema del agua, para lo que también mencionábamos, de cómo el territorio no esté perdiendo esa capacidad de infiltración, que podamos entonces considerar las inversiones necesarias que tenemos que hacer para garantizar esa disponibilidad de agua y por supuesto atender el tema de la contaminación para tener calidad del recurso hídrico, que hoy por hoy la adolecemos. Magnífico. Tomando en cuenta esto, yo quisiera conocer en qué sectores se apoya el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales para la elaboración de este anteproyecto de ley. Es decir, conocer si hubo algún consenso con algún sector de la sociedad civil. Vinieron técnicos del extranjero, expertos en esta temática. ¿Cómo se elabora este anteproyecto? Sí, en el 2011, en el año del 2011 se estuvo trabajando y se identificó con talleres a nivel territorial para poder incorporar y conocer la problemática que se estaba teniendo del recurso agua. Se trabajó también con diversos sectores de la sociedad civil, con universidades, representantes de las universidades, claro, con cámaras también empresariales, y también con gobiernos municipales, con las alcaldías, que claro, son también las que adolecen esta problemática del tema de agua potable, y también con asociaciones de regantes, ya que son unos usuarios también que tienen mucho que ver con el tema del agua. Este proceso de consulta permitió no solamente recoger la preocupación del tema del agua, sino propuestas de entonces cómo podemos avanzar en el tema de la gestión del agua. Ya con esos talleres se elaboró entonces primeros documentos que también fueron con procesos de consulta revisados para que entonces pudiéramos tener ya una propuesta bastante consensuada, claro, y que sea entonces presentada a la Asamblea Legislativa. Magnífico. Quiero que compartamos también con nuestros amigos televidentes la opinión de Samuel Ventura, pues representante de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, acerca en esta ocasión del anteproyecto de ley presentado pues a la respectiva comisión de la Asamblea Legislativa. Escuchamos y volvemos enseguida. El tema de carencia de agua es muy fuerte. Hay muchas comunidades rurales que no tienen el servicio de agua, entonces una ley permite un derecho y una posibilidad de exigir y una posibilidad de canalizar inversión pública.
Bien, muchísimas gracias a Samuel Ventura de Aqua por la opinión pues presentada en este programa Modernización en Marcha. Licenciada Larios, yo quisiera saber si este anteproyecto de ley contempla alguna acción para aquellos sectores que desperdician el recurso hídrico que tenemos y también conocer de primera mano si hay algún sector que se está oponiendo a la aprobación de este anteproyecto de ley. Bueno, el sector, digamos, como hay los usuarios del recurso hídrico, no se puede decir en forma general porque muchas veces el mismo sector privado sabe y está consciente de la problemática del agua. Claro. Requiere del recurso, por ejemplo, para sus mismos procesos productivos, el agua como materia prima. Sin embargo, algunos usuarios también, con el desorden que tenemos actualmente del uso del recurso hídrico, se ven de alguna forma beneficiados. Entonces se ve, digamos, no muy conformes con este anteproyecto de ley porque lo va a regular, que efectivamente necesitamos una regulación, tener reglas claras para el manejo del recurso para lograr un uso eficiente de este. Magnífico. ¿La ley contempla acciones penales o acciones civiles para quienes incumplan este anteproyecto? Sí, porque en la ley se dice de que se van a estar dando autorizaciones para el uso del agua y entonces esas autorizaciones que se van a dar también entonces como requisitos o qué es lo que tendrá que cumplir para garantizar ese caudal que se le está permitiendo utilizar. Entonces, cuando no se cumpla o haya una sobreexplotación de la fuente, entonces también tiene contemplada la ley sanciones administrativas que entonces van a estar encaminadas a que no cumplan con el permiso otorgado. Pero será para casos excepcionales porque el propósito de la ley es efectivamente promover y ordenar este sector. Ok, como programa Modernización en Marcha visitamos la Asamblea Legislativa y quiero que escuchemos la opinión del diputado Francis Sabla, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y también la opinión de la diputada Lourdes Palacios, miembro de esta comisión, acerca del proceso de revisión. Es decir, este anteproyecto ya está en el seno de esta comisión, está en etapa de revisión artículo por artículo, de manera que vamos a escuchar la opinión de estos parlamentarios acerca precisamente pues, de este proyecto. Escuchemos y volvemos enseguida. Aparte de que tenemos el 98% del agua contaminada, somos en Centroamérica el país que menos agua tenemos. Entonces, sí urge que haya un marco regulatorio y que en verdad empecemos a tener conciencia, porque mientras nosotros pensemos que el agua nunca se va a acabar y no tengamos conciencia que tenemos ese problema tan grave como se lo estoy explicando, cada día va a ser peor la situación y nosotros debemos de tratar de resolver este problema no solo para las futuras generaciones, sino que para ahorita, que ya es un problema bien grande. Me parece que con este proyecto de ley el Estado salvadoreño se está poniendo a la cabeza de la región centroamericana en materia hídrica, porque el país ya de por sí tiene una situación muy crítica y si no se toman medidas, decisiones de política pública en esta materia, es la gente salvadoreña la que va a resultar afectada. Por lo tanto, la discusión que ahora tenemos de esta ley y la presentación que nos ha hecho el Ministerio viene a ayudarnos en materia de regulación para que podamos disponer de agua en calidad, en cantidad y que facilitemos el acceso a la población más necesitada respetando el derecho humano al agua. Estamos también siendo coherentes con lo que ya hemos firmado como país ante Naciones Unidas de que vamos a priorizar el uso para el agua de consumo humano. Bien, y ahí teníamos la opinión del diputado Francis Sabla, que en particular me parece bastante optimista, que es bastante bueno también para el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la aprobación de este anteproyecto de ley. Sin embargo, hay que contemplar que hay más propuestas presentadas. ¿Esto no atrasa el proceso? Bueno, me parece que la postura que han tomado los diputados ha sido bastante acertada en el sentido de sí incorporarla, pero no retroceder de los artículos que ya han estado revisando, sino del artículo que hace falta, entonces considerarla como una propuesta más. Magnífico. Bueno, en la zona rural solo un 17.8% cuenta con agua potable, entiendo yo, distribuida por ANDA. En la zona urbana es totalmente distinto, un 82% cuenta con el recurso, sin embargo, es ahí donde podemos apreciar si se desperdicia más o no. ¿Hay algún proyecto en conjunto con ANDA para tratar de solventar esta necesidad básica en el país?
Bueno, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando con ANDA una estrategia de saneamiento ambiental y ahí efectivamente incorporamos uno de los elementos que se tiene que hacer es incrementar la cobertura de acceso a agua potable en el área rural. Acá es donde entonces también la Ley General de Aguas abre el espacio para, ordenando el sector, permitiría cómo avanzar el país en una ley secundaria, que sería en este caso una ley del subsector agua potable y saneamiento, para que el país oriente la inversión en el área rural. Bien, magnífico. Ya para terminar, hay un plan A, que es la aprobación de este anteproyecto de Ley General del Agua. Hay un plan B por parte del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales en caso de que en lo que resta de esta gestión no se apruebe pues este anteproyecto de ley. Bueno, el Ministerio está fortaleciendo sus capacidades y también estamos elaborando el Plan Hídrico Nacional, que es un instrumento que se necesita para saber la oferta, la demanda del recurso y priorizar entonces cuáles son las inversiones que el país tiene que hacer para garantizar esta eficiencia del agua. También se está incrementando en el tema del monitoreo de las aguas y cómo entonces se está elaborando una estrategia de saneamiento y la estrategia de recurso hídrico para orientar las inversiones que se necesitan hacer, como también para atender los conflictos por el uso del agua que se están dando a nivel local. ¿Sería esta la meta entonces del Ministerio del Medio Ambiente a finales del quinquenio de esta administración? Nosotros quisiéramos también compartir ese optimismo con el diputado de que en 2 meses contar con un anteproyecto de ley ya aprobado, porque eso también entonces crearía las bases para ir creando la institucionalidad para poder aplicar esta normativa. Muy bien, licenciada Larios, un placer tenerla acá. Gracias. En este set de Modernización en Marcha. Pues los mejores éxitos para el Ministerio del Medio Ambiente en la aprobación de este anteproyecto de ley por beneficio también para toda la población. A usted, amigo televidente, le invitamos como siempre a que nos sintonice los días martes a las 8:30 de la noche y en su retransmisión los días domingos a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Feliz noche. El agua corre y no regresa nunca más. Y con lo poquito que nos queda, no se nos tiene que escapar. Hay que cuidar del medio ambiente, cuidar de nuestra tierra, garantizar de nuestra gente agua de buena calidad.